Hay días que se quedan grabados en el alma como cicatrices en la madera vieja, días que por más que pasen los años, siguen latiendo en algún rincón del pecho, suaves pero insistentes, como el viento que nunca deja de soplar en las colinas. Este que voy a contarte es uno de esos días, y todo comenzó con una carta que nunca debió llegar a ninguna parte. Era el otoño de 1956. El cielo sobre nuestro pueblo llevaba días cargado de nubes grises que no terminaban de soltar la lluvia, solo amenazaban con ella. El viento bajaba frío desde las montañas, arrastrando el olor a tierra húmeda y a leña quemada de las chimeneas. Yo llevaba ya 10 años como cartero de San Vicente del Olvido. Así llamábamos a nuestro pueblo, aunque en los mapas oficiales tenía otro nombre que nadie usaba. 10 años caminando los mismos senderos de tierra, conociendo cada piedra del camino, cada grieta en las paredes de adobe, cada rostro que esperaba una carta que tal vez nunca llegaría. Esa mañana, cuando llegué a la oficina de correos, una habitación pequeña con olor a papel viejo y tinta, don Eliseo, el administrador, me esperaba con una expresión extraña. Tenía en las manos una carta amarillenta, con el sobre manchado como si hubiera viajado por lugares que ninguna carta debería conocer. «Ramiro», me dijo, y su voz sonaba distinta, más grave, «tengo algo raro para ti». Me acerqué despacio, sintiendo ya ese hormigueo en la nuca que siempre me avisaba cuando algo no era normal. Don Eliseo tenía casi 70 años y había visto pasar miles de cartas por sus manos. No se asustaba fácilmente. «¿Qué pasa, don Eliseo?» Me extendió la carta. La tomé con cuidado, como quien recibe algo sagrado o peligroso. El sobre era viejo, muy viejo. La dirección estaba escrita con tinta negra que se había corrido un poco con el tiempo. «Para quien espera en el terreno baldío del Camino Alto, San Vicente del Olvido». No había nombre, no había número de casa, solo esa dirección imposible. «¿El terreno baldío?», pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. «¿El que está pasando la curva de los 3 Álamos?» Don Eliseo asintió despacio. «Ese mismo. Lleva ahí abandonado desde antes de que tú nacieras, muchacho. No hay nadie esperando nada en ese lugar, solo rocas y maleza. Entonces, ¿qué hago con esto?» El viejo me miró fijamente, con esos ojos aguados que habían visto demasiadas historias. «Tienes que entregarla, es tu trabajo. Pero ten cuidado, Ramiro. Hay lugares en este pueblo que guardan cosas que no todos quieren recordar». Salí de la oficina con la carta en mi bolsa de cuero, sintiendo su peso como si llevara una piedra. El viento me golpeó la cara al cruzar la puerta, y por un momento pensé en darme la vuelta, en decirle a don Eliseo que no podía hacer esa entrega, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia adelante. Tal vez la curiosidad, tal vez el deber, o tal vez esa sensación de que después de tantos años caminando los mismos senderos, finalmente iba a descubrir algo que había estado esperándome todo ese tiempo. ¿Qué crees que había en ese terreno baldío? ¿Por qué alguien enviaría una carta a un lugar donde no vive nadie? Déjame saber en los comentarios qué te imaginas, porque lo que yo encontré cambió todo lo que creía saber sobre este pueblo. El Camino Alto era el sendero menos transitado de San Vicente. Para llegar hasta allá, había que subir por una cuesta empinada, bordeando campos de cultivo abandonados y pasando junto a construcciones a medio terminar que la gente había dejado atrás cuando se les acabó el dinero o la esperanza. El terreno baldío estaba al final de ese camino, justo donde terminaba el pueblo y empezaba el mundo salvaje de las colinas. Caminé despacio esa mañana, sintiendo cómo mis botas se hundían en la tierra suelta. El viento traía el sonido de las campanas de la iglesia que marcaban las 10 de la mañana. A esa hora, la mayoría de la gente estaba ocupada con sus labores, las mujeres lavando ropa en el río, los hombres trabajando en los campos, los niños en la escuela. Las calles estaban casi vacías y yo agradecía esa soledad porque me daba tiempo para pensar. ¿Quién podía haber enviado esa carta? La letra era cuidadosa, elegante, de alguien que sabía escribir bien, pero la dirección era absurda. «Para quien espera en el terreno baldío»,
como si alguien estuviera allí, sentado entre las rocas y la hierba seca, aguardando pacientemente la llegada de un cartero. Pasé junto a la casa de doña Gertrudis, una anciana que siempre estaba sentada en su portal tejiendo mantas de lana. Me saludó con la mano, pero su mirada se detuvo en mi bolsa como si pudiera ver a través del cuero. —¿Vas al camino alto, Ramiro? —me preguntó con esa voz que parecía venir de muy lejos. —Sí, doña Gertrudis. Tengo una entrega. Ten cuidado por allá arriba. Ese lugar... Hizo una pausa larga, como buscando las palabras correctas. Ese lugar está lleno de ecos. No le pregunté qué quería decir. En un pueblo como el nuestro había cosas que era mejor no investigar demasiado. Las personas mayores tenían sus historias, sus supersticiones, sus maneras de darle sentido a lo que no lo tenía. Yo solo asentí y seguí caminando. A medida que subía, el viento se hacía más fuerte. Las nubes se movían rápido sobre mi cabeza, proyectando sombras cambiantes sobre el paisaje. Pasé los 3 álamos que marcaban la curva del camino, árboles retorcidos por el viento constante, con sus ramas desnudas apuntando hacia el cielo como dedos suplicantes. Y entonces, al doblar la última curva, lo vi, el terreno baldío. Era un espacio irregular de tierra seca y rocas, rodeado por un muro bajo de piedras apiladas que se caían en varios lugares. Hierba amarillenta crecía entre las grietas, y había rocas grandes dispersas por todo el lugar, algunas del tamaño de un hombre agachado. Al fondo, casi invisible entre la maleza, se veían los restos de lo que alguna vez había sido el inicio de una construcción, unos cimientos de piedra cubiertos de musgo y olvido. Me quedé parado en el borde del camino, mirando ese lugar que parecía existir fuera del tiempo. No había nadie, solo el viento, solo las rocas, solo el silencio. Saqué la carta de mi bolsa y la miré de nuevo, como si fuera a encontrar alguna pista que se me hubiera escapado. Pero las palabras seguían siendo las mismas. Para quien espera en el terreno baldío. —¡Hola! —grité, sintiendo mi voz perderse en el viento. —¿Hay alguien aquí? Solo el silencio me respondió. Un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta el sonido de mi propia respiración. Crucé el muro bajo y entré al terreno, sintiendo cómo la hierba seca crujía bajo mis pies. Las rocas proyectaban sombras largas que se movían con las nubes. Caminé despacio, buscando... ¿Qué? ¿Una persona? ¿Una señal? No lo sabía. Solo sabía que tenía que entregarle esa carta a alguien, aunque ese alguien fuera un fantasma. Fue entonces cuando la vi. Entre 2 rocas grandes, casi escondida en la sombra, había una figura pequeña. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro vagabundo, pero cuando me acerqué más, sentí como el corazón me daba un vuelco. Era una mujer. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra una de las rocas. Tenía el rostro oculto entre las manos, y su cuerpo temblaba ligeramente. Vestía ropas sencillas, un vestido oscuro cubierto por un chal gris que el viento movía como alas. Su pelo era negro, recogido en una trenza larga que caía sobre su hombro. —¿Señora? —dije con voz suave, no queriendo asustarla. Ella levantó la cabeza despacio. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que no puedo explicar con palabras. Era como si reconociera algo en su mirada, algo antiguo y familiar, aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. Era joven, tal vez de unos 30 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Había en ellos un cansancio profundo, el tipo de cansancio que no se cura con dormir. Tenía las mejillas húmedas, como si hubiera estado llorando, pero en ese momento solo me miraba con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza. —¿Usted es el cartero? —preguntó con voz quebrada. —Sí, señora. Soy Ramiro, el cartero de San Vicente. Tengo una carta para... Miré el sobre de nuevo. —Para quien espera en el terreno baldío. ¿Es usted? Ella cerró los ojos y una lágrima nueva rodó por su mejilla. —Sí —susurró—, yo soy quien espera. Le extendí la carta con manos temblorosas. Ella la tomó como quien recibe un tesoro, con dedos delicados que temblaban tanto como los míos. Pasó los dedos por el sobre, sintiendo la textura del papel viejo.
leyendo la dirección con los ojos llenos de lágrimas que no dejaban de caer. «Después de tanto tiempo», murmuró, «pensé que nunca llegaría». «¿Cuánto tiempo lleva esperando?», pregunté, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado. Ella me miró con esos ojos infinitos. «Toda mi vida». Si esta historia te está tocando el corazón como a mí cuando la viví, suscríbete al canal, porque lo que esta mujer me contó después cambió todo lo que yo pensaba sobre el amor, la espera y las promesas que se hacen en la oscuridad. Me senté en el suelo junto a ella, sin que ninguno de los dos dijera nada durante un largo rato. El viento soplaba alrededor de las rocas, creando un sonido bajo y constante, como el murmullo de voces lejanas. Las nubes seguían moviéndose sobre nuestras cabezas, pero la lluvia todavía no caía. La mujer sostenía la carta contra su pecho, con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. Yo no me atrevía a interrumpir ese momento. Había algo en la escena que me decía que debía esperar, que la historia llegaría a mí cuando ella estuviera lista para contarla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero tal vez fueron solo unos minutos, ella abrió los ojos y me miró. «Se está preguntando por qué estoy aquí, ¿verdad? Solo si quiere contarme», respondí con suavidad. «No es asunto mío, señora. Solo vine a entregar la carta». «Lucía», dijo. «Me llamo Lucía. Y creo que usted tiene derecho a saber. Después de todo, trajo esto hasta aquí». Levantó la carta un poco, como quien muestra una reliquia. «Trajo la única cosa por la que he estado esperando». Asentí, y ella comenzó a hablar. Su voz era suave pero firme, y mientras hablaba, yo podía ver las imágenes formándose en mi mente como si estuviera viendo una película antigua. «Crecí en este pueblo», comenzó. «Mi madre era costurera y mi padre trabajaba en las minas de plata que había en las montañas antes de que se agotaran. Éramos pobres, como la mayoría aquí, pero éramos felices. Yo tenía sueños pequeños entonces. Quería aprender a leer bien. Quería tener mi propio taller de costura algún día. Quería...». Hizo una pausa y una sonrisa triste cruzó su rostro. «Quería encontrar a alguien que me mirara como si yo fuera la única persona en el mundo. Y lo encontré. Se llamaba Mateo». El nombre salió de sus labios como una oración, con reverencia y dolor mezclados. Era carpintero. Vino al pueblo cuando yo tenía 17 años, buscando trabajo. Alto, de manos fuertes, con ojos que parecían ver cosas que otros no veían. Se instaló en una cabaña pequeña cerca de la plaza y empezó a hacer muebles. Muebles hermosos, con tallados que parecían contar historias. La gente venía de pueblos vecinos solo para comprarle una silla, una mesa, un armario. Lo conocí cuando mi madre le encargó un baúl para guardar sus telas. Yo fui a recogerlo cuando estuvo listo. Y cuando puse mis ojos en los suyos por primera vez, su voz se quebró un poco. Fue como reconocer a alguien que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Lucía se detuvo y miró hacia el horizonte, hacia las montañas distantes que se perdían entre las nubes. Nos enamoramos en secreto al principio. Mi padre era estricto y no habría aprobado que yo pasara tiempo con un forastero. Pero encontrábamos maneras de vernos. Él me dejaba mensajes escondidos en las rendijas de las paredes de adobe. Yo le respondía con cartas que deslizaba bajo su puerta por la noche. Fueron los meses más felices de mi vida. Y entonces, sus manos apretaron la carta contra su pecho. Entonces quedé embarazada. El viento sopló más fuerte en ese momento, como si el universo mismo reaccionara a sus palabras. Tenía 18 años. Estaba aterrorizada. En un pueblo como este, en esos tiempos, una mujer soltera embarazada era... Busco las palabras. Era el fin del mundo. Mi familia sería deshonrada. Yo sería expulsada, señalada, olvidada. ¿Se lo dijiste a Mateo?, pregunté en voz baja. Ella asintió. Y las lágrimas corrieron libremente por su rostro ahora. Se lo dije. Y él me abrazó como si fuera lo más precioso del mundo. Me dijo que nos casaríamos inmediatamente, que construiría una casa para nosotros, que ese bebé sería amado más que cualquier niño que hubiera nacido en San Vicente. Me mostró este terreno.
Extendió la mano señalando las rocas, los cimientos abandonados. Lo había comprado en secreto. Iba a ser nuestra casa, nuestra familia, nuestro futuro. Pero necesitábamos dinero. Los materiales de construcción costaban mucho y Mateo no había ahorrado lo suficiente, así que tomó una decisión. Había oído hablar de un trabajo en la ciudad, en una fábrica grande que pagaba bien. Me prometió que se iría por 6 meses, trabajaría día y noche, ahorraría cada centavo y regresaría con suficiente dinero para construir nuestra casa y empezar nuestra vida juntos. Lucía cerró los ojos y pude ver el dolor antiguo cruzando su rostro como sombras. Me prometió que me escribiría cada semana, que nunca me olvidaría, que volvería antes de que naciera el bebé. Y yo le creí, porque cuando lo miraba a los ojos, veía la verdad, veía su amor, veía nuestro futuro. Y se fue, susurró. Una mañana de marzo, antes del amanecer, lo acompañé hasta el borde del pueblo, hasta aquí, hasta este terreno donde iba a estar nuestra casa. Me abrazó entre estas rocas, me besó la frente, puso su mano sobre mi vientre donde nuestro hijo crecía, y me dijo algo que nunca olvidaré. Su voz se convirtió en apenas un susurro. Me dijo, si algo me pasa, si me pierdo en el camino, si el mundo entero se olvida de mí, prometo que encontraré la manera de volver a ti. Aunque sea solo con palabras, aunque sea solo con una carta, te encontraré. Espérame aquí, donde comienza nuestro futuro. Espérame entre las rocas donde nos despedimos, porque mi alma sabe dónde estás y siempre encontrará el camino de regreso. ¿Puedes imaginar hacer una promesa así? Esperar en un lugar durante años por una carta que tal vez nunca llegue. Déjame en los comentarios si alguna vez has esperado algo o a alguien que parecía imposible, porque esta historia todavía tiene mucho que revelar. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas. Las primeras semanas fueron las más difíciles, continuó. Tuve que esconder mi embarazo, usar ropas sueltas, evitar que mi madre me viera desnuda, pero también fueron semanas de esperanza, porque cada día esperaba la primera carta de Mateo. El cartero que había entonces era don Aurelio, un hombre mayor que conocía todos los secretos del pueblo, pero sabía guardarlos bien. Y la carta llegó. A las 3 semanas de haberse ido, Mateo, don Aurelio me entregó un sobre con letra que reconocí inmediatamente. Me escondí en el granero para leerla, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Su voz se llenó de una ternura antigua mientras recordaba. Mateo me contaba sobre la ciudad, sobre los edificios altos que parecían tocar el cielo, sobre las fábricas ruidosas donde trabajaba 12 horas al día, pero más que nada me hablaba del futuro. Me describía la casa que construiría, con ventanas grandes para que entrara mucha luz, con una cocina donde yo podría cocinar, con una habitación especial para el bebé pintada de amarillo como el sol. Me decía que me amaba, que contaba los días para volver, que cada noche antes de dormir cerraba los ojos y me veía esperándolo. Llegaron más cartas, una cada semana, como había prometido. Yo las guardaba en una caja de madera que escondía bajo mi cama. Las releía cada noche, acariciando las palabras como quien acaricia un rostro amado, y le respondía contándole sobre el bebé que crecía dentro de mí, sobre cómo podía sentir sus pataditas, sobre cómo imaginaba su carita. ¿Nadie sospechaba?, pregunté. Lucía negó con la cabeza. Era cuidadosa, pero a medida que pasaban los meses, se hacía más difícil esconderlo. Para el 4.º mes, mi madre empezó a mirarme extraño. Para el 5.º, ya no había forma de ocultar mi vientre crecido. Y una noche me encontró llorando sobre las cartas de Mateo. Todo salió a la luz esa noche. Mi padre gritó como nunca lo había oído gritar. Mi madre lloró lágrimas silenciosas que eran peores que cualquier grito. Me llamaron deshonrada. Me dijeron que había traído la vergüenza a la familia. Querían saber dónde estaba el hombre que me había hecho esto. Querían obligarlo a casarse conmigo inmediatamente. ¿Les dijiste dónde estaba Mateo?,
Les dije que estaba trabajando en la ciudad, que volvería pronto, que teníamos planes de casarnos, pero no me creyeron. Pensaron que él me había abandonado, que había huido dejándome sola con su hijo. Mi padre dijo que iría a buscarlo, que lo obligaría a cumplir su responsabilidad, pero yo no sabía exactamente dónde estaba. Mateo solo me había dado la dirección de la oficina de correos de la ciudad, no su dirección exacta. Las cartas siguieron llegando durante otro mes, pero ahora mi padre las interceptaba, las abría, las leía, buscaba alguna pista de dónde estaba Mateo, y encontró algo en la 7ª carta. Lucía se detuvo y pude ver cómo su cuerpo entero temblaba con el recuerdo. Mateo había mencionado el nombre de la fábrica donde trabajaba. Mi padre tomó esa carta y se fue al día siguiente sin decirme nada. Estuvo fuera una semana entera, y cuando regresó, traía noticias. ¿Qué noticias?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Había ido a la fábrica, había preguntado por Mateo, y le dijeron que Mateo, su voz se quebró completamente. Le dijeron que Mateo había muerto. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. Hubo un accidente en la fábrica, continuó Lucía con voz hueca. Una máquina había fallado. 3 hombres murieron ese día. Mateo era uno de ellos. Mi padre trajo un certificado de defunción, un papel oficial con sellos y firmas. Trajo incluso un objeto personal de Mateo que le habían entregado, su navaja de tallar madera, la que siempre llevaba consigo. Me mostró todo esto como si fuera su victoria, como si estuviera demostrando que él tenía razón, que el hombre que yo amaba me había abandonado de la peor manera posible, muriendo. Lucía apretó la carta contra su pecho, y en ese momento entendí algo terrible. Pero tú no le creíste. Ella me miró con esos ojos llenos de dolor antiguo. ¿Cómo podía creerle? Las cartas habían parado hacía solo una semana. Si Mateo había muerto en ese accidente, ¿por qué las cartas siguieron llegando durante semanas después? Algo no cuadraba. Le dije esto a mi padre, pero él se enfureció. Me dijo que estaba loca del dolor, que no quería aceptar la realidad, que debía olvidar a ese hombre y pensar en mi hijo. Pero yo no podía olvidar, porque recordaba la promesa de Mateo. Si algo me pasa, si me pierdo en el camino, si el mundo entero se olvida de mí, prometo que encontraré la manera de volver a ti, aunque sea solo con palabras, aunque sea solo con una carta. Entonces decidiste esperar, dije suavemente. Decidí esperar, confirmó. Mi hijo nació 3 meses después, un niño hermoso, con los ojos de su padre. Lo llamé Gabriel, porque me parecía un nombre que significaba esperanza. Mi familia apenas me hablaba, el pueblo entero me señalaba. Pero yo no me importaba, tenía a mi hijo, tenía las cartas de Mateo guardadas como tesoros, y tenía su promesa. Cada semana, durante años, venía a este terreno, el lugar donde nos despedimos, el lugar donde iba a estar nuestra casa. Me sentaba entre estas rocas y esperaba una carta, una señal, cualquier cosa que me dijera que Mateo había cumplido su promesa. Su voz se convirtió en un susurro ronco. Han pasado 13 años desde entonces. Las palabras me golpearon como piedras. 13 años. 13 años de espera, 13 años sentándose entre rocas, mirando el horizonte, sosteniendo una esperanza que el resto del mundo consideraba locura. Gabriel tiene ahora 12 años, continuó. Es un niño bueno, inteligente, con las manos hábiles de su padre. Le he contado todo sobre Mateo, le he leído las cartas una y otra vez, y él también espera. Viene conmigo algunos días, se sienta en silencio y espera. ¿Dónde está ahora? En la escuela. No quería que faltara a sus clases. Pero esta mañana, cuando desperté, algo en mi pecho me dijo que viniera. Algo me dijo que hoy era el día, que la promesa finalmente se cumpliría. Lucía miró la carta que sostenía en sus manos, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Y usted llegó, con esto. Me di cuenta en ese momento de que estaba llorando también. No podía evitarlo. La historia de esta mujer, su fe inquebrantable, su espera que desafiaba toda lógica, me había roto algo dentro. ¿Puedo abrir la carta?, preguntó con voz temblorosa.
¿O es inapropiado abrirla delante de usted? Es su carta, Lucía, dije con voz ahogada. Pero si me permite quedarme, me gustaría saber qué dice. Ella asintió, y con dedos temblorosos comenzó a abrir el sobre. ¿Qué crees que decía esa carta? ¿Realmente era de Mateo, después de todos esos años? Comparte tu teoría en los comentarios, porque lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo. Lucía abrió el sobre con una delicadeza infinita, como quien abre una caja que contiene el corazón del mundo. El papel dentro era viejo, amarillento por el tiempo, y cuando lo desdobló, pude ver que estaba cubierto con la misma letra elegante de la dirección del sobre. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y vi cómo su rostro cambiaba. Sorpresa, confusión, y entonces algo parecido al horror. «No», susurró. «No puede ser». «¿Qué dice?», pregunté, inclinándome hacia adelante. Ella me miró con ojos que parecían haber visto el fin del mundo. «No es de Mateo». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un pozo sin fondo. «¿Qué? No es de Mateo», repitió, y su voz temblaba tanto que apenas podía entender sus palabras. Es de otra persona». Me extendió la carta con manos temblorosas. La tomé, sintiendo el papel frágil entre mis dedos, y comencé a leer en voz alta. «Querida Lucía, mi nombre es Mercedes Oliva, y probablemente no me recuerdes. Trabajé como enfermera en el Hospital Central de la ciudad durante muchos años, hasta que me retiré el año pasado. He vivido con una culpa en mi corazón durante más de una década, y ahora, al final de mi vida, necesito liberarme de ella. Conocí a un hombre hace 13 años. Se llamaba Mateo. Era carpintero. Trabajaba en las fábricas durante el día y tallaba muebles por las noches para ganar dinero extra. Me contó sobre ti, sobre el hijo que esperaban, sobre la casa que construiría. Hablaba de ti con un amor que yo nunca había visto en mi vida. Hubo un accidente en la fábrica donde trabajaba. Una máquina explotó. Mateo fue uno de los heridos. Lo llevaron a mi hospital y yo fui una de las enfermeras que lo cuidó durante sus últimos días. Lucía dejó escapar un sollozo que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Yo continué leyendo, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Mateo no murió instantáneamente, como le dijeron a tu padre. Vivió 3 semanas más en el hospital. 3 semanas de agonía, con heridas que los doctores no pudieron sanar. Pero incluso en medio de ese dolor terrible, lo único que le importaba eras tú. Lo único que quería era enviarte un mensaje, decirte que no te había olvidado, que su promesa seguía en pie. Le prometí que te escribiría una carta de su parte. Cada día, durante esas 3 semanas, me dictaba palabras, palabras de amor, palabras de esperanza, palabras de despedida. Yo las escribía en un cuaderno que guardaba junto a su cama, y entonces, en su última noche, me hizo una petición extraña. Me dijo que no enviara la carta inmediatamente. Me dijo que esperara hasta que su hijo tuviera la edad suficiente para entender. Me dijo que su hijo necesitaría conocer la verdad, necesitaría saber que su padre lo amó incluso antes de conocerlo, que luchó hasta su último aliento por regresar a ustedes. Me hizo prometer que enviaría la carta cuando su hijo cumpliera 12 años, y yo prometí, pero entonces algo terrible sucedió. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras que venían. Lucía tenía los ojos cerrados, las lágrimas corriendo libremente, su cuerpo entero temblando. Tu padre llegó al hospital al día siguiente de que Mateo muriera. Preguntó por él, y cuando le dijeron que había fallecido, se mostró satisfecho, como si eso confirmara algo que él quería creer. Yo estaba allí. Lo escuché hablar con el director del hospital, lo escuché pedir el certificado de defunción, lo escuché preguntar si había algún objeto personal que pudiera llevar. Y entonces vi cómo tu padre encontró el cuaderno donde yo había escrito todas las palabras que Mateo me había dictado. Lo vi hojearlo, leer las primeras líneas, y vi cómo su rostro se transformaba en algo que me dio miedo. Antes de que yo pudiera reaccionar, tu padre arrancó todas las páginas del cuaderno, todas las palabras de amor de Mateo, todas sus últimas voluntades, todos sus mensajes para ti
y para su hijo. Las destruyó ahí mismo, delante de mí. Las rompió en pedazos tan pequeños que parecían confeti. Me dijo que su hija necesitaba olvidar a ese hombre, que era mejor para todos si tú creías que Mateo te había abandonado muriendo sin pensar en ti. Me amenazó con hacer que me despidieran si alguna vez te contactaba, y yo era una cobarde. Tenía miedo de perder mi trabajo, mi sustento, así que guardé silencio. Pero nunca pude olvidar la promesa que le hice a Mateo. Durante todos estos años he llevado esa culpa como una piedra en el pecho, y ahora, con lo poco que recuerdo de sus palabras, he tratado de reconstruir su mensaje para ti. No será exacto, no será tan hermoso como lo que él me dictó, pero es lo mejor que puedo hacer para cumplir mi promesa. Perdóname, Lucía, perdóname por no haber sido más valiente, perdóname por haberte robado 13 años de paz, pero por favor, lee las palabras que vienen a continuación. Son de Mateo, lo mejor que puedo recordar de lo que él quería decirte, con arrepentimiento eterno, Mercedes Oliva. El silencio que siguió fue como una herida abierta. Lucía tenía el rostro hundido entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían desgarrarla desde adentro. Yo estaba paralizado, sosteniendo la carta, sintiendo el peso de la traición de su padre, la cobardía de la enfermera y el amor inquebrantable de un hombre que había luchado por enviar un mensaje incluso desde su lecho de muerte. Después de un largo momento, Lucía extendió la mano temblorosa. «Por favor», susurró, «siga leyendo». Giré la página, y allí, en una letra que parecía diferente, más incierta, como si la enfermera hubiera tratado de recordar algo que se había desvanecido con el tiempo, estaban las palabras de Mateo. «Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que no pude cumplir mi promesa de regresar a ti en persona. Significa que el destino me ha arrancado de tu lado de la manera más cruel. Pero quiero que sepas algo que es más verdadero que cualquier otra cosa en este mundo. Nunca dejé de amarte, ni por un segundo, ni siquiera al final. Cada día que trabajé en esa fábrica ruidosa y fría, tu rostro era lo que me mantenía en pie. Cada noche que caía exhausto en mi cama, tu nombre era la última palabra en mis labios. Cada moneda que ahorraba era un ladrillo más en la casa que soñaba construir para nosotros. Sé que el mundo será duro contigo. Sé que el pueblo te señalará, que tu familia tal vez te dé la espalda, que habrá momentos en los que te sientas completamente sola. Pero quiero que sepas esto, no estás sola. Mi espíritu estará siempre junto a ti. En cada amanecer, en cada viento que sople entre las rocas de nuestro terreno, en cada estrella que brille sobre San Vicente, y nuestro hijo que nunca conoceré. Por favor, dile que su padre lo amó con un amor que trasciende la vida y la muerte. Dile que cada segundo que viví después de saber de su existencia fue vivido pensando en él. Dile que quería enseñarle a tallar madera, a leer las estrellas, a ser un hombre bueno y fuerte. Dile que mi mayor dolor no es morir, sino no poder ver la persona maravillosa en la que se convertirá. Lucía, mi amor, mi vida, mi única razón para existir. No me esperes más. Por favor, no desperdicies tu vida esperando a un fantasma. Vive, ama de nuevo si puedes. Sé feliz. Cría a nuestro hijo en la luz, no en la sombra de mi ausencia. Construye la vida que yo quería darte, pero hazlo para ti, no para mí. Pero si alguna vez dudas, si alguna vez necesitas saber que lo nuestro fue real, ve al terreno baldío, ve a las rocas donde nos despedimos, y busca entre ellas, porque allí dejé algo para ti, algo que te demostrará que cada palabra que te dije era verdad. Te amo, Lucía, te amaré en esta vida, y en cualquier otra que venga después. Tuyo siempre, Mateo. Cuando terminé de leer, Lucía y yo estábamos llorando abiertamente. No había vergüenza en esas lágrimas, solo había la belleza terrible de un amor que había sobrevivido a la muerte, a la traición, al tiempo mismo. Dejó algo entre las rocas, susurró Lucía, levantándose bruscamente. Dijo que dejó algo. Se movió como poseída por una energía nueva.
buscando entre las rocas grandes que rodeaban el lugar donde habíamos estado sentados. Yo me levanté también, ayudándola a buscar, moviendo piedras más pequeñas, apartando la hierba seca. «Tiene que estar aquí», decía ella una y otra vez. «Tiene que estar». Buscamos durante lo que pareció una eternidad. El sol se había movido en el cielo, las sombras se alargaban de manera diferente, mis manos estaban raspadas de mover rocas, mi espalda dolía de tanto agacharme, pero no podíamos parar, no después de haber llegado tan lejos, y entonces Lucía gritó: «¡Aquí! ¡Aquí hay algo!». Corrí hacia donde ella estaba, al lado de una roca grande que tenía una grieta profunda en su base. Lucía estaba de rodillas, metiendo la mano en esa grieta, tanteando en la oscuridad. «Hay algo envuelto. Está muy adentro». Su voz temblaba de emoción y miedo. Con cuidado, logró sacar un bulto pequeño envuelto en lo que alguna vez había sido tela encerada. El tiempo lo había deteriorado, pero había hecho su trabajo de proteger lo que estaba dentro. Con dedos temblorosos, Lucía desenvolvió el paquete. Dentro había 3 cosas. La primera era una cajita de madera, pequeña, del tamaño de la palma de una mano. Estaba tallada con un detalle exquisito: flores, pájaros, y en el centro 2 iniciales entrelazadas, M y L. La segunda era un anillo, simple, de plata, con una piedra azul pequeña incrustada. Y la tercera me dejó sin respiración. Era un papel doblado. Cuando Lucía lo abrió, vimos que era un documento legal, un título de propiedad. El terreno baldío estaba registrado a nombre de Lucía Moreno y Mateo Vargas, fechado 2 semanas antes de que Mateo partiera hacia la ciudad. «Compró el terreno a nuestros 2 nombres», susurró Lucía. Antes de irse, se aseguró de que este lugar fuera nuestro, legalmente nuestro. Dentro de la cajita tallada había algo más. Una carta diferente, escrita en la letra que yo reconocía de las primeras páginas. La letra del propio Mateo, escrita antes del accidente, cuando todavía tenía fuerza en las manos. Lucía la leyó en voz alta con voz quebrada. «Lucía, si encuentras esto, significa que algo salió terriblemente mal. Significa que no pude regresar como prometí, pero este anillo era de mi madre. Es lo único de valor que tengo en este mundo, aparte de mi amor por ti. Es tuyo, siempre fue tuyo. El terreno también es tuyo, nuestro. Incluso si yo no estoy aquí para construir la casa, el lugar es tuyo. Tal vez algún día, cuando nuestro hijo sea mayor, cuando el dolor haya sanado un poco, puedas construir algo aquí. No tiene que ser la casa que yo soñaba, puede ser cualquier cosa, pero será tuya, será de nuestra familia, y esta caja la tallé pensando en ti. En cada flor que grabé, pensaba en tu sonrisa, en cada pájaro, pensaba en tu risa. Guarda en ella lo que sea importante para ti. Guarda nuestras cartas, nuestros recuerdos, los sueños que compartimos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre tuyo, Mateo». Lucía sostenía el anillo en una mano y la cajita en la otra, llorando con una intensidad que parecía purificarla. Yo me quedé allí, testigo de este momento sagrado, sintiendo que estaba presenciando algo que cambiaría el curso de una vida. «Él cumplió su promesa», dijo finalmente. «Incluso después de muerto, encontró la manera de volver a mí. Encontró la manera de decirme que todo fue real». ¿Puedes imaginar descubrir, después de 13 años, que todo lo que creíste, toda la fe que mantuviste contra el mundo entero, era verdad? Déjame en los comentarios qué harías tú en el lugar de Lucía, porque su decisión después de esto fue algo que nadie esperaba. Nos quedamos en el terreno baldío hasta que el sol comenzó a descender hacia el horizonte. Las nubes que habían amenazado lluvia todo el día finalmente se abrieron, y una luz dorada bañó las rocas, el suelo seco, los cimientos olvidados. Era como si el cielo mismo estuviera celebrando este reencuentro entre un amor perdido y una promesa cumplida. Lucía sostenía el anillo en su mano, mirándolo con una expresión que mezclaba dolor y paz. Era extraño ver cómo ambas emociones podían coexistir en el mismo rostro, pero allí estaban, tan reales como las rocas que nos rodeaban.
Todos estos años pensé que estaba loca, dijo suavemente. Mi familia lo pensaba, el pueblo entero lo pensaba, incluso yo misma, en mis momentos más oscuros, me preguntaba si no estaría aferrándome a una ilusión, si no estaría destruyendo mi vida y la de mi hijo por un fantasma. Pero no estabas loca, dije, estabas esperando algo que era real. Ella me miró con ojos que ahora parecían más ligeros, como si un peso de 13 años se hubiera levantado de sus hombros. Mi padre murió hace 5 años, nunca me pidió perdón. Nunca me dijo la verdad sobre lo que había hecho en ese hospital. Se llevó su secreto a la tumba, pensando que estaba protegiéndome, pensando que era mejor que yo creyera que Mateo me había olvidado. Pero Mateo no me olvidó, ni por un segundo. Se puso de pie despacio, guardando el anillo en el bolsillo de su vestido, sosteniendo la cajita tallada contra su pecho como un tesoro. Caminó hacia los cimientos abandonados, esa base de piedra cubierta de musgo que representaba un futuro que nunca llegó a ser. Durante años he venido aquí solo a esperar, dijo, pasando la mano por las piedras viejas. Pero ahora puedo venir aquí a recordar, puedo venir aquí a agradecer, porque Mateo me dio algo que nadie más podría darme, la certeza de que fui amada, de que fui elegida, de que lo nuestro fue real. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Lucía sonrió, y fue la primera vez que la vi sonreír. Era una sonrisa triste pero hermosa, como el sol después de la tormenta. Voy a contarle a Gabriel toda la verdad. Va a saber quién fue su padre realmente. Va a saber que venía de un amor verdadero, no de una deshonra. Va a saber que su padre lo amó incluso antes de que naciera, que luchó por darle un futuro, que su última voluntad fue que él creciera en la luz. Y luego hizo una pausa, mirando alrededor del terreno baldío. Luego voy a cumplir el deseo de Mateo. Voy a construir algo aquí, no la casa que él soñaba, tal vez. No tengo el dinero para eso, pero puedo construir algo, un jardín, tal vez, un lugar donde las flores crezcan, un lugar donde la gente pueda venir a recordar que el amor verdadero existe, que las promesas se pueden cumplir incluso después de la muerte. Sus palabras me tocaron profundamente. Había algo profundamente hermoso en la idea de transformar ese lugar de espera y dolor en un lugar de vida y recuerdo. Hay algo más que debería saber, dije, sacando de mi bolsa el sobre de la carta. Esta carta se ha fijado en el matasellos. Lucía tomó el sobre y lo miró cuidadosamente. Sus ojos se agrandaron. Es de hace 2 semanas. Exacto. Mercedes Oliva envió esta carta hace solo 2 semanas. Lo que significa que ella acaba de morir o está muriendo. Por eso finalmente completó Lucía. Se atrevió a enviarla, porque ya no tiene nada que perder. Asentí. En silencio, ambos dijimos una oración por esa enfermera cobarde que al final había encontrado el coraje suficiente para enmendar su error. El sol estaba tocando las cimas de las montañas cuando finalmente nos preparamos para bajar del camino alto. Lucía guardó todas las cosas de Mateo, el anillo, la cajita, las cartas, el título de propiedad, en su chal, envolviéndolas con el cuidado con el que una madre envuelve a un recién nacido. Caminamos en silencio durante la primera parte del descenso. Yo iba adelante guiándola por el camino que se había vuelto familiar para mí después de tantos años como cartero. Pero al llegar a la curva de los 3 Álamos, Lucía se detuvo. «Ramiro», dijo, y era la primera vez que usaba mi nombre. «Gracias. No hice nada», respondí honestamente. «Solo entregué una carta. Hizo más que eso. Trajo la verdad. Trajo el cierre. Trajo la prueba de que la espera no fue en vano». Se acercó y me tomó la mano con ambas manos. A veces, un cartero es más que alguien que entrega mensajes. A veces es el puente entre el pasado y el presente, entre los vivos y los muertos, entre la desesperanza y la paz. Sus palabras me hicieron sentir el peso de mi profesión de una manera nueva. Durante 10 años había caminado estos senderos pensando que solo llevaba papel de un lugar a otro. Pero tal vez había estado llevando mucho más que eso. Tal vez había estado llevando esperanzas, verdades, segundas oportunidades. Cuando llegamos al borde del pueblo, vi una figura pequeña corriendo hacia nosotros por el camino.
Era un niño de unos 12 años, con pelo oscuro y ojos brillantes llenos de preocupación. ¡Mamá!, gritó. ¿Dónde estabas? Te estuve buscando por todas partes. Este tenía que ser Gabriel. Lucía se agachó y lo abrazó fuertemente y pude ver las lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. Estoy aquí, mi amor, estoy aquí. Y tengo algo maravilloso que contarte, algo sobre tu padre. Gabriel la miró con ojos grandes, y en ese momento vi el parecido. Tenía los mismos ojos que Lucía había descrito cuando hablaba de Mateo. Ojos que parecían ver cosas que otros no veían. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, mi vida. Estoy libre. Por fin estoy libre. Los vi alejarse tomados de la mano, madre e hijo, caminando hacia su casa mientras el sol se ponía detrás de ellos. Lucía todavía sostenía su chal contra el pecho, protegiendo los tesoros que había encontrado después de 13 años de espera. Me quedé allí parado, viendo cómo desaparecían en la distancia, sintiendo que había sido parte de algo mucho más grande que yo mismo. Esa noche, cuando regresé a mi pequeña casa en el borde del pueblo, no pude dormir. Seguía pensando en Mateo, en su amor que había trascendido la muerte. Pensaba en Lucía, en su fe inquebrantable que había desafiado la lógica y el sentido común. Pensaba en Gabriel, quien finalmente conocería la verdad sobre su origen, y pensaba en las cartas que todavía llevaba en mi bolsa para entregar al día siguiente. Cartas simples, facturas, saludos, noticias mundanas, pero ahora las veía de manera diferente, porque cada una de ellas era importante para alguien. Cada una llevaba un pedazo de vida, de conexión, de humanidad. Si esta historia te ha tocado tanto como a mí me tocó vivirla, te invito a suscribirte al canal. Hay muchas más historias del pueblo esperando ser contadas. Historias de amor, de pérdida, de esperanza y de segundas oportunidades. Porque en un lugar como San Vicente del Olvido, cada carta tiene una historia, y cada historia tiene el poder de cambiar una vida. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo entero parecía vibrar con una energía nueva. La noticia de lo que había sucedido en el terreno baldío se había extendido rápidamente, como todo en un pueblo pequeño. Pero esta vez, en lugar de chismes maliciosos, había algo diferente en el aire. Era como si la historia de Lucía y Mateo hubiera recordado a la gente que el amor verdadero existía, que las promesas importaban, que la fe podía ser recompensada. Doña Gertrudis, la anciana que siempre estaba sentada en su portal, me detuvo cuando pasaba frente a su casa 3 días después. «Hiciste algo bueno, muchacho», me dijo, con esos ojos aguados que parecían ver el pasado y el futuro al mismo tiempo. «Devolviste la paz a un alma que llevaba años sufriendo». «Solo entregué una carta, doña Gertrudis», respondí, sintiendo que era una respuesta que estaba repitiendo mucho últimamente. «Las cartas son más poderosas de lo que crees», dijo ella volviendo a su tejido. «Llevan palabras, y las palabras pueden curar o destruir, salvar o condenar. Eres un guardián de palabras, Ramiro. No lo olvides nunca». Continué mi ronda ese día con sus palabras resonando en mi mente, y mientras caminaba, noté algo diferente. La gente me miraba con más respeto, algunos me saludaban con más calidez. Era como si, al ayudar a Lucía a encontrar su verdad, yo hubiera ganado un lugar diferente en la comunidad. Pasó una semana antes de que volviera a ver a Lucía. Fue un domingo por la mañana, después de misa. Ella estaba en la plaza con Gabriel, y ambos llevaban flores en las manos. Me vieron y se acercaron. «Ramiro», dijo Lucía, y había una luz en sus ojos que no había estado allí antes. Íbamos camino al terreno baldío. ¿Le gustaría acompañarnos? Acepté sin dudarlo. Subimos juntos el camino alto, los tres en silencio, escuchando el viento que bajaba de las montañas. Gabriel caminaba entre nosotros, y de vez en cuando lo veía mirar a su madre con una expresión de asombro y orgullo. Era claro que Lucía le había contado toda la historia. Cuando llegamos al terreno baldío, me quedé sorprendido por el cambio. En solo una semana, Lucía y Gabriel habían estado trabajando allí. Habían limpiado la maleza, habían ordenado las rocas formando un pequeño círculo,
y habían plantado flores alrededor de los cimientos olvidados. No eran flores elegantes, solo flores silvestres del campo, pero llenaban el lugar de color y vida. En el centro, sobre los cimientos, habían colocado una piedra grande y plana, y sobre esa piedra habían tallado con cuidado una inscripción simple: Mateo Vargas, amado y recordado. Su promesa se cumplió. Gabriel lo hizo, dijo Lucía con orgullo, poniendo una mano en el hombro de su hijo. Resulta que heredó las manos de su padre. Es bueno tallando. Gabriel se sonrojó, pero sonrió. Era un niño tímido, pero había una fortaleza en él que reconocía. La fortaleza de quien sabe de dónde viene. Quiero ser carpintero cuando crezca, dijo con voz suave, como mi padre. Mamá me contó todo sobre él, sobre cómo tallaba historias en la madera, sobre cómo cada mueble que hacía era una obra de arte. Serás mejor que él, le dijo Lucía acariciando su cabello, porque tendrás más tiempo, porque podrás vivir la vida que él no pudo vivir. Colocaron las flores frescas alrededor de la piedra conmemorativa. Lucía puso también algo más, la cajita tallada que Mateo había dejado para ella. Pero ahora, dentro de la caja, había algo nuevo. Pude ver un pedazo de papel doblado. Es una carta, explicó Lucía notando mi mirada. Una carta mía para Mateo. Le cuento sobre Gabriel, sobre estos 13 años, sobre cómo su amor me sostuvo incluso en los momentos más oscuros. La dejo aquí, en este lugar donde él dejó sus promesas para mí. Es mi manera de cerrar el círculo. Nos quedamos allí un rato largo, los tres parados en ese lugar que había sido testigo de tanto dolor y ahora se estaba convirtiendo en un lugar de paz. El viento soplaba suavemente moviendo las flores, llevando susurros que tal vez eran voces del pasado, o tal vez solo era el viento. Gabriel rompió el silencio. Señor Ramiro, mi mamá dice que usted es un héroe, que trajo la verdad cuando todos habían perdido la esperanza. Me agaché para estar a su altura. No soy un héroe, Gabriel, solo soy un cartero, pero tu padre sí fue un héroe, porque amó tanto que su amor sobrevivió a la muerte, porque luchó hasta su último aliento para cumplir su promesa. Ese es el tipo de hombre que quieres ser cuando crezcas, no como yo, sino como él. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de orgullo. Voy a hacerlo, voy a hacer que se sienta orgulloso. Ya lo estás haciendo, le dijo su madre abrazándolo. Cada día lo haces orgulloso. Antes de que bajáramos del terreno baldío ese día, Lucía me entregó algo. Era un sobre pequeño, sellado con cera roja. ¿Qué es esto?, pregunté. Es una carta, respondió, para Mercedes Oliva. Traté de encontrar su dirección, pero nadie en el hospital de la ciudad quiso darme información. Dicen que murió hace 10 días, justo después de enviarme su carta. Pero pensé que tal vez si tiene familia, si tiene alguien que se preocupó por ella, debería saber que su acto final de coraje significó todo para mí. Tomé la carta con reverencia. Haré todo lo posible por entregarla, prometí. Gracias, Ramiro, por todo. Bajamos juntos del camino alto por última vez ese día, pero sabía que no sería la última vez que visitaría ese lugar. Algo en mi corazón me decía que volvería, que ese terreno baldío que había sido un lugar de espera se había convertido en un lugar sagrado para todo el pueblo. Pasaron los meses, el otoño se convirtió en invierno, el invierno en primavera. Y con cada estación veía cómo Lucía y Gabriel florecían de maneras que nunca había imaginado posible. Lucía, liberada del peso de la duda y la vergüenza, se había convertido en una persona diferente. Seguía siendo callada, pero ahora había una paz en ella que todos podían ver. Abrió un pequeño taller de costura en su casa y pronto la gente de todo el pueblo venía a ella no solo por sus habilidades con la aguja, sino también por su sabiduría tranquila y su capacidad de escuchar sin juzgar. Gabriel, alimentado por las historias de su padre, se dedicó a aprender todo lo que podía sobre carpintería. Don Sebastián, el carpintero viejo del pueblo, aceptó tomarlo como aprendiz. Y pronto los rumores decían que el niño tenía un talento natural, que sus manos parecían entender la madera de una manera que era casi mágica. En cuanto a mí,
La carta para Mercedes Oliva me llevó en un viaje que no esperaba. Investigué, pregunté, seguí pistas. Y finalmente encontré a su sobrina, una mujer joven que vivía en la ciudad y que había sido muy cercana a su tía. Le entregué la carta de Lucía personalmente, y cuando la leyó, lloró lágrimas que parecían lavar décadas de culpa que no era suya, pero que había heredado de alguna manera. Mi tía habló de esta historia en sus últimos días. Me dijo, estaba torturada por lo que había hecho, por el silencio que había guardado durante tantos años. Pero también estaba en paz, porque finalmente había encontrado el coraje de enviar esa carta. Le dije que era demasiado tarde, que 13 años era demasiado tiempo, pero ella me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué le dijo? Pregunté. Me dijo, nunca es demasiado tarde para la verdad. La verdad tiene su propio tiempo, su propia manera de encontrar a quien necesita encontrarla. Y cuando finalmente llega, sana heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Me dio algo antes de que me fuera. Era una caja pequeña que Mercedes había dejado con instrucciones de que la entregara al cartero de San Vicente del Olvido si alguna vez venía preguntando por ella. Abrí la caja cuando regresé a mi habitación esa noche. Dentro había un cuaderno viejo. Y cuando lo abrí, vi que estaba lleno de palabras escritas con letra temblorosa. Era el intento de Mercedes de reconstruir todo lo que Mateo le había dictado en sus últimos días. No era perfecto. Había espacios en blanco, palabras que no recordaba, frases incompletas, pero era todo lo que quedaba de las últimas voluntades de Mateo. Supe inmediatamente que tenía que dárselo a Lucía. Volví a San Vicente del Olvido con el cuaderno guardado cuidadosamente en mi bolsa. Y una tarde, después de terminar mi ronda, fui a la casa de Lucía. Ella estaba sentada en su taller, cosiendo un vestido a la luz de la tarde. Gabriel estaba en la mesa al lado, tallando un pequeño pájaro en un pedazo de madera. Era una escena tan pacífica, tan llena de vida, que casi no quería interrumpirla. Pero Lucía me vio en la puerta y sonrió. «Ramiro, pasa. ¿Quieres un té?» Entré y me senté en la silla que me ofreció. Gabriel me saludó con timidez y siguió tallando. Podía ver que el pájaro que estaba haciendo era hermoso, lleno de detalles delicados. «Entregué tu carta», le dije a Lucía. «Mercedes Oliva murió, como sospechábamos. Pero su sobrina recibió tu mensaje. Lloró de alivio. Dijo que su tía había muerto en paz, sabiendo que finalmente había enmendado su error». Lucía asintió, con los ojos húmedos. «Me alegro. Nadie debería morir con ese tipo de culpa en el corazón». «Hay algo más», dije, sacando el cuaderno de mi bolsa. «Mercedes dejó esto, para ti». Le expliqué qué era el cuaderno, cómo Mercedes había tratado de reconstruir todas las palabras que Mateo le había dictado. Lucía lo tomó con manos temblorosas, abriéndolo con el cuidado con el que se abre una Biblia sagrada. Leyó en silencio durante largos minutos, sus dedos pasando suavemente por las páginas como si pudiera sentir la presencia de Mateo en cada palabra. Gabriel había dejado de tallar y observaba a su madre con ojos curiosos y preocupados. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Son fragmentos, pedazos de pensamientos, pero puedo escuchar su voz en ellos, puedo sentirlo». Me levanté para irme, sintiendo que ese era un momento privado entre Lucía y las últimas palabras de Mateo. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Gabriel habló. «Señor Ramiro, espere». Se levantó de la mesa y vino hacia mí, sosteniendo el pájaro de madera que había estado tallando. Me lo extendió con timidez. «Es para usted, un regalo, por traer a mi padre de vuelta a nosotros». Tomé el pájaro con manos cuidadosas. Era hermoso, con las alas extendidas como si estuviera en pleno vuelo. Podía ver cada pluma tallada con detalle, cada curva del cuerpo hecha con amor y paciencia. «Gabriel, esto es una obra de arte. No puedo aceptarlo». «Por favor», insistió. «Mi padre amaba los pájaros. Mamá me contó que siempre decía que los pájaros eran mensajeros entre el cielo y la tierra. Y usted fue el mensajero que trajo sus palabras. Es apropiado». Miré a Lucía, quien asintió con lágrimas en los ojos.
Acepté el regalo, sintiéndome honrado de una manera que no podía expresar con palabras. Lo guardaré siempre, prometí, y cada vez que lo mire, recordaré esta historia. Recordaré que el amor verdadero nunca muere, solo espera el momento correcto para regresar. El primer aniversario del día en que entregué la carta llegó más rápido de lo que esperaba. Era otoño de nuevo, y el cielo estaba cargado de las mismas nubes grises que recordaba de aquel día. El viento soplaba frío desde las montañas, trayendo el olor familiar a tierra húmeda y leña quemada. Ese día, sin pensarlo mucho, decidí subir al camino alto. No tenía entregas que hacer allí, solo sentía que debía ir. Cuando llegué al terreno baldío, me sorprendió ver que no estaba solo. Había al menos 20 personas allí, tal vez más. Reconocí a muchos de ellos. Doña Gertrudis con su bastón, don Sebastián el carpintero, familias enteras con niños, ancianos que rara vez salían de sus casas. Y en el centro de todos ellos estaba Lucía, con Gabriel a su lado. El terreno había cambiado dramáticamente. Ya no era un lugar baldío, era un jardín hermoso, lleno de flores de todos los colores. Las rocas habían sido convertidas en asientos naturales, formando un círculo alrededor de la piedra conmemorativa. Y alrededor de todo, Lucía y Gabriel habían plantado árboles jóvenes que algún día darían sombra y vida a ese lugar. Cuando Lucía me vio, sonrió y me hizo señas para que me acercara. «Ramiro, qué bueno que viniste. Estábamos esperándote». «¿Qué es todo esto?», pregunté mirando a la multitud. «Es una celebración», explicó Gabriel con entusiasmo. «Mamá decidió que este lugar no debería ser solo para nosotros. Debería ser para todo el pueblo. Un lugar donde la gente pueda venir a recordar a sus seres queridos, a reflexionar, a encontrar paz. Lo llamamos el Jardín de las Promesas Cumplidas», agregó Lucía, «porque aquí Mateo cumplió su promesa. Y queremos que sea un recordatorio para todos de que las promesas importan, que el amor trasciende, que la fe puede mover montañas». Uno por uno, las personas comenzaron a compartir sus propias historias. Doña Gertrudis habló sobre su esposo, fallecido 30 años atrás, quien le había prometido que siempre estaría con ella, y lo sentía cada día en el viento, en el sol, en los momentos de silencio. Don Sebastián habló sobre su hija, quien había muerto de niña, y cómo cada mueble que tallaba era una promesa de que su memoria seguiría viva. Una mujer joven habló sobre una carta que había recibido de su hermano antes de que muriera en un accidente. Una carta que la había salvado de la desesperación. Historia tras historia, promesa tras promesa, el jardín se llenó de lágrimas y sonrisas, de dolor y sanación. Y me di cuenta de que lo que Lucía había creado aquí no era solo un memorial para Mateo, era un espacio sagrado para todo un pueblo que cargaba con sus propias pérdidas, sus propias esperas, sus propias promesas no cumplidas. Cuando todos terminaron de hablar, Lucía se paró en el centro y habló con voz clara y fuerte. «Durante años, este lugar fue mi prisión. El lugar donde venía a esperar algo que el mundo me decía que nunca llegaría. Pero Mateo me enseñó que la espera no es pasiva. La espera es un acto de fe. Es creer en algo más grande que nosotros mismos. Es mantener un espacio en nuestro corazón para lo que todavía no podemos ver, pero sabemos que es verdadero». Y cuando finalmente llegó su promesa, entendí algo. Entendí que todos estamos esperando algo, esperando respuestas, esperando sanación, esperando que alguien nos diga que todo valió la pena. Y a veces esa respuesta llega de las maneras más inesperadas. A veces llega en forma de una carta amarillenta en manos de un cartero. A veces llega en el viento que sopla entre las rocas. A veces llega en el amor de un hijo que lleva el nombre de su padre. Este jardín es para todos ustedes, para todos nosotros, para que sepamos que no estamos solos en nuestra espera, para que recordemos que las promesas, las reales, siempre encuentran su camino de regreso a nosotros. La gente comenzó a aplaudir, y en ese momento
Como si el cielo mismo quisiera participar en la celebración, las nubes se abrieron y un rayo de sol dorado iluminó el jardín. Era tan perfecto, tan cinematográfico, que varios de los presentes jadearon. Doña Gertrudis se rió entre lágrimas. «Ese es Mateo», dijo, dándonos su bendición. Y tal vez tenía razón, tal vez era solo una coincidencia del clima. Pero en ese momento, con ese sol bañando las flores, las rocas, los rostros de las personas reunidas, era fácil creer en la magia. Era fácil creer que el amor realmente podía trascender la muerte, que las promesas realmente podían cumplirse, que los finales felices realmente existían, aunque vinieran en formas que nunca hubiéramos imaginado. Los años siguieron pasando, y el jardín de las promesas cumplidas se convirtió en el corazón de San Vicente del Olvido. La gente venía de pueblos vecinos solo para verlo, para sentarse entre las flores, para dejar sus propias cartas y recuerdos en la cajita que Lucía había colocado junto a la piedra conmemorativa. Gabriel creció y se convirtió en el mejor carpintero que el pueblo había visto en generaciones. Sus muebles eran buscados en toda la región, no solo por su belleza, sino por las historias que parecían contar. Decían que cuando te sentabas en una silla hecha por Gabriel, podías sentir el amor con el que había sido creada. Cuando comías en una mesa tallada por él, la comida sabía mejor. Era como si hubiera heredado no solo las habilidades de su padre, sino también su espíritu. A los 18 años, Gabriel tomó una decisión que sorprendió a todos, pero también llenó de orgullo a su madre. Usando el título de propiedad que Mateo había dejado, comenzó a construir una casa en el terreno baldío. No la casa que su padre había soñado exactamente, pero una casa hermosa que respetaba el jardín y se integraba con él. «No voy a destruir lo que mamá construyó», me explicó un día mientras yo lo ayudaba a medir las maderas. «La casa será parte del jardín. Tendrá una galería abierta donde la gente pueda sentarse y mirar las flores. Tendrá ventanas grandes que dejen entrar la luz. Y en el centro habrá un espacio especial donde guardaremos todas las cartas que la gente trae, todas las promesas, todos los recuerdos. Tu padre estaría orgulloso», le dije, y lo decía sinceramente. «Espero que sí. Quiero que esta casa sea un monumento a él, a su amor, a su promesa cumplida». La construcción tomó 2 años. Gabriel trabajó en ella cada momento libre que tenía y pronto otros del pueblo comenzaron a ayudar. Don Sebastián venía después del trabajo para enseñarle técnicas especiales. Grupos de hombres venían los fines de semana para ayudar con las paredes. Las mujeres traían comida y bebida para los trabajadores. Era como si todo el pueblo estuviera construyendo esa casa juntos, como si fuera un proyecto comunal. Y finalmente, en una tarde de primavera, cuando Gabriel tenía 20 años, la casa estuvo terminada. Era hermosa, sencilla pero elegante, con líneas limpias y ventanas enormes que dejaban entrar torrentes de luz. La galería que Gabriel había prometido rodeaba toda la casa, con bancos tallados donde la gente podía sentarse. Y en el centro, visible desde afuera a través de una ventana especial, estaba el espacio de las promesas, una habitación pequeña, con paredes cubiertas de cajones pequeños, cada uno conteniendo las cartas y recuerdos que la gente del pueblo había dejado. El día de la inauguración, medio pueblo vino a celebrar. Lucía, ahora con el pelo comenzando a encanecer, pero con los ojos más brillantes que nunca, cortó la cinta junto con su hijo. «Esta casa», dijo con voz fuerte que todos pudieran escuchar, «es la prueba de que los sueños no mueren. Pueden posponerse, pueden transformarse, pueden tomar formas diferentes de las que imaginamos, pero si son sueños verdaderos, nacidos del amor verdadero, siempre encuentran su manera de hacerse realidad». Mateo soñó con construir una casa aquí, y aquí está, construida por las manos de su hijo, rodeada por el jardín que creamos en su memoria, llena del amor de una comunidad que nunca lo conoció, pero que honra su legado. Gabriel agregó algo que me hizo llorar, aunque traté de esconderlo. Y todo esto fue posible por un cartero que tuvo el coraje de entregar una carta imposible. «Ramiro,
Pasa adelante. Me sentí avergonzado cuando todos los ojos se volvieron hacia mí. Traté de rechazar, de decir que solo había hecho mi trabajo, pero Gabriel insistió, y pronto me encontré parado junto a Lucía y él en el portal de la nueva casa. Este hombre, continuó Gabriel, me dio algo más valioso que cualquier cosa en el mundo. Me dio la historia de mi padre, me dio la certeza de que vengo de amor, no de vergüenza. Me dio una identidad, un propósito, una razón para tallar cada pieza de madera con el mismo cuidado y amor que mi padre hubiera usado. Y por eso, esta casa también es suya. Siempre tendrá un lugar aquí, siempre será bienvenido, siempre será parte de nuestra familia. No pude contener las lágrimas entonces. Abracé a ese joven hombre que había conocido como un niño tímido de 12 años y que ahora era un hombre fuerte y bueno, lleno de propósito y amor. La celebración duró hasta bien entrada la noche. Había música, comida, risas. Los niños corrían entre las flores del jardín. Los ancianos se sentaban en la galería contando historias, y yo me quedé allí, mirando todo, sintiendo que había sido parte de algo que trascendía mi pequeña vida. Esa noche, antes de irme, Lucía me llamó aparte. «Tengo algo para usted», dijo, entregándome un sobre. «¿Otra carta?», pregunté con una sonrisa. «La última», respondió. «La escribí para usted, para que sepa lo que significó para nosotros, para que nunca olvide que a veces los carteros son ángeles disfrazados». Guardé la carta en mi bolsa sin abrirla. Sabía que la leería esa noche en la privacidad de mi casa, donde podría llorar libremente sin que nadie me viera. Cuando finalmente llegué a casa y abrí la carta, las palabras de Lucía me atravesaron el corazón. «Querido Ramiro, hay momentos en la vida en que el destino envía a la persona correcta en el momento correcto. Usted fue esa persona para mí, para Gabriel, para la memoria de Mateo. Durante 13 años esperé una carta que pensé que nunca llegaría. Y cuando llegó, trajo consigo no solo palabras, sino liberación. Trajo verdad donde había mentiras. Trajo paz donde había tormento. Trajo amor donde había vacío. Usted pudo haber visto esa carta con su dirección imposible y simplemente haberla desechado. Pudo haber decidido que era demasiado extraño, demasiado problemático, demasiado fuera de lo común. Pero en lugar de eso, tuvo el coraje de subir ese camino alto, de buscar a quien esperaba, de ser testigo de una historia que cambió todo. Gabriel ahora tiene un padre, no en carne y hueso, pero en espíritu, en historia, en legado. Sabe de dónde viene, sabe qué tipo de hombre fue su padre, y eso ha hecho toda la diferencia en quién se está convirtiendo. Y yo finalmente tengo paz. Puedo dormir sin preguntarme si estaba loca. Puedo recordar sin dolor. Puedo amar el pasado sin estar atrapada en él. Usted es más que un cartero, Ramiro. Es un guardián de historias, un portador de esperanza, un hacedor de milagros. Y mientras siga caminando esos senderos, con su bolsa de cuero y su corazón abierto, seguirá cambiando vidas de maneras que tal vez nunca sepa completamente. Gracias. Desde lo más profundo de mi corazón sanado, gracias. Con amor eterno, Lucía. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón donde guardaba mis cosas más preciadas, junto al pájaro tallado que Gabriel me había dado años atrás. Junto a otras cartas que había recibido a lo largo de los años de personas cuyas vidas había tocado sin siquiera saberlo. Y en ese momento entendí algo. Entendí que mi vida no había sido ordinaria, que caminar esos senderos día tras día, entregar cartas de un lugar a otro, no era solo un trabajo, era una vocación. Era ser el hilo que conectaba las vidas de las personas, el puente entre corazones separados por la distancia, el tiempo o incluso la muerte. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido algo moverse en tu corazón mientras la escuchabas, te invito a que la compartas, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan recordarnos que en un mundo que a veces parece frío e indiferente, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa, las promesas sí se cumplen, la fe sí es recompensada. Y a veces
Todo lo que se necesita es un cartero con el coraje suficiente para entregar una carta imposible. Pasaron 5 años más antes de que la historia de Lucía y Mateo tomara su último giro. Yo tenía ahora casi 50 años, y mi pelo había comenzado a encanecer en las sienes. Mis rodillas dolían después de caminar todo el día, y a veces necesitaba descansar más seguido en mi ruta, pero seguía siendo el cartero de San Vicente del Olvido, y seguía amando cada momento de ello. Un día de verano, cuando el sol calentaba las piedras del camino y el aire olía a flores silvestres, recibí una visita inesperada en la oficina de correos. Era Gabriel, ahora de 25 años, alto y fuerte, con las manos callosas de un artesano y los ojos sabios de alguien que había vivido más de lo que sus años sugerían. «Ramiro», dijo, y había algo en su voz que me alertó inmediatamente. «Necesito hablar con usted». Salimos a caminar como habíamos hecho tantas veces a lo largo de los años. Subimos por el camino familiar hacia el jardín, hablando de cosas triviales al principio: el clima, el pueblo, los pedidos de muebles que Gabriel tenía pendientes. Pero cuando llegamos al jardín, Gabriel se detuvo frente a la piedra conmemorativa de su padre y habló con voz seria. «Conocí a alguien», dijo, «una mujer, se llama Ana, es maestra en el pueblo vecino. Vino al jardín hace 6 meses, buscando un lugar tranquilo para leer. Empezamos a hablar, y ahora estoy enamorado». Sonreí ampliamente. «Gabriel, eso es maravilloso. ¿Por qué pareces preocupado?» «Porque quiero casarme con ella, quiero construir una vida con ella, pero siento como si estuviera traicionando a mi padre de alguna manera. Él construyó esta casa para mi madre. Este lugar es su legado, y ahora yo quiero traer a otra mujer aquí, hacer mi propia familia, crear mi propia historia». Me senté en uno de los bancos de la galería y le hice señas para que se sentara junto a mí. «Gabriel, ¿sabes cuál era el mayor sueño de tu padre? Construir una casa, tener una familia». «Exacto, y eso es exactamente lo que tú vas a hacer. No estás traicionando su legado, lo estás cumpliendo, lo estás llevando adelante. Tu padre quería que este lugar fuera un hogar lleno de amor, de risa, de vida, y eso es lo que tú le vas a dar. ¿De verdad lo cree?» «Lo sé, y tu madre también lo sabe. ¿Ya hablaste con ella?» Gabriel asintió. «Me dijo exactamente lo mismo que usted. Me dijo que Mateo estaría feliz de saber que su hijo encontró el mismo tipo de amor que él sintió. Me dijo que ese es el mejor homenaje que podría hacerle. Tu madre es una mujer sabia». «Lo es, y por eso…» Gabriel sacó un sobre de su bolsillo. «Por eso escribí esto». Me entregó el sobre. Estaba dirigido a Mateo Vargas, en el lugar donde espera. «Es una carta para mi padre», explicó Gabriel, contándole sobre Ana, sobre mis planes, sobre cómo estoy viviendo la vida que él Quiero dejarlo no pudo aquí en el vivir, jardín, junto con todas las otras cartas y promesas. «Es hermoso, Gabriel, pero hay algo más». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quiero que usted la entregue. Sé que es tonto, sé que mi padre está muerto, que no hay nadie que pueda recibirla físicamente, pero usted entregó la carta que cambió todo. Usted es el cartero de las promesas cumplidas, y siento que si usted entrega esta carta, de alguna manera, mi padre la recibirá». No sabía qué decir. Era una petición extraña, absurda incluso, pero al mismo tiempo entendía perfectamente por qué Gabriel me la estaba haciendo. Porque a veces necesitamos rituales, necesitamos actos simbólicos que den cierre a las cosas que no podemos expresar con palabras. «Será un honor», dije finalmente. Gabriel me abrazó fuertemente y pude sentir el peso de sus emociones. Gratitud, amor, dolor, esperanza, todo mezclado en ese abrazo. Esa tarde, cuando Gabriel se fue, me quedé solo en el jardín. Sostuve la carta en mis manos, sintiendo su peso, su significado, y entonces, haciendo algo que nunca había hecho antes, la abrí y la leí. Era hermosa. Gabriel le contaba a su padre sobre Ana, sobre cómo la había conocido, sobre sus sueños de tener hijos algún día, de llenar esa casa con risa y amor. Le agradecía por el ejemplo que había dado, por el amor que había demostrado, por la promesa que había cumplido incluso después de muerto.
Y al final, Gabriel había escrito algo que me rompió el corazón. Papá, nunca te conocí, nunca sentí tus brazos alrededor de mí, nunca escuché tu voz, nunca vi tu sonrisa, pero gracias a mamá, gracias a tus cartas, gracias a tu promesa cumplida, siento como si te conociera, siento tu amor cada día, y prometo que viviré de una manera que te haga sentir orgulloso. Prometo amar a mi familia como tú amaste a la tuya. Prometo cumplir mis promesas como tú cumpliste las tuyas. Te extraño aunque nunca te tuve. Te amo aunque nunca te conocí. Y llevaré tu nombre, tu legado, tu espíritu, con orgullo hasta el día en que nos encontremos finalmente. Tu hijo, Gabriel. Doblé la carta con cuidado y caminé hacia la piedra conmemorativa. Allí, en el pequeño espacio que Lucía había creado para guardar recuerdos, coloqué la carta junto con todas las demás. Entrega especial para Mateo Vargas, dije en voz alta, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. De su hijo Gabriel, un hijo que se ha convertido en un hombre extraordinario, un hijo que está a punto de crear su propia familia, su propia historia, sobre los cimientos del amor que tú construiste. El viento sopló en ese momento, moviendo las flores, haciendo susurrar las hojas de los árboles jóvenes, y por un segundo, solo por un segundo, juré que podía sentir algo, una presencia, una gratitud, una paz. Tal vez era solo mi imaginación, tal vez era solo el viento, pero en ese momento, en ese jardín que había sido construido sobre promesas cumplidas y amor inquebrantable, era fácil creer en lo imposible. La boda de Gabriel y Ana fue el evento del año en San Vicente del Olvido. Se celebró en el jardín de las promesas cumplidas, por supuesto. No había otro lugar que tuviera sentido. Lucía, ahora con 52 años, pero aún hermosa, con su vestido azul y su cabello recogido en un moño elegante, lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió: «Me siento completa. Mi hijo está comenzando su propia vida, su propia historia, y yo finalmente puedo soltar, puedo dejar que el pasado sea pasado, puedo mirar hacia adelante sin culpa, sin dolor, sin espera». Ana era una mujer hermosa, de risa fácil y corazón generoso. Desde el momento en que la conocí, entendí por qué Gabriel se había enamorado de ella. Tenía esa cualidad especial de hacer que todos a su alrededor se sintieran importantes, escuchados, amados. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, Gabriel sorprendió a todos sacando un papel de su bolsillo. «Ana», dijo con voz que temblaba de emoción, «quiero hacerte una promesa. No es una promesa ordinaria. Es una promesa que aprendí de un hombre que nunca conocí, pero que me enseñó más sobre el amor que cualquier persona viva. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los días difíciles. Prometo buscarte siempre, incluso si nos perdemos en el camino. Prometo que si alguna vez nos separa la distancia, el tiempo o incluso la muerte, encontraré la manera de volver a ti, aunque sea solo con palabras, aunque sea solo con recuerdos. Mi amor siempre encontrará el camino de regreso. Porque eso es lo que mi padre le prometió a mi madre, y él cumplió, y yo cumpliré también». No había un solo ojo seco entre los asistentes. Ana lloraba abiertamente, Lucía sollozaba en la primera fila, y yo tuve que limpiarme las lágrimas varias veces. La fiesta que siguió fue alegre y llena de vida. Hubo música, baile, comida abundante. Los niños corrían entre las flores, mientras los adultos contaban historias y brindaban por los novios. Y cuando el sol comenzó a ponerse, Gabriel y Ana encendieron velas alrededor de la piedra conmemorativa de Mateo, un gesto silencioso de gratitud hacia el hombre cuyo amor había hecho posible todo esto. Esa noche, mientras yo me preparaba para irme, Lucía se acercó a mí una última vez. «Ramiro», dijo, tomando mis manos entre las suyas, «gracias por todo, por entregar aquella carta imposible, por ser testigo de nuestra historia, por ser parte de nuestra familia. Fue un honor», respondí honestamente. «Ustedes me enseñaron que mi trabajo es más que solo entregar papel, es entregar esperanza,
¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? Dijo ella con una sonrisa. Yo esperé 13 años por una carta, 13 largos años, y cuando finalmente llegó, trajo tanto dolor como alegría, porque descubrí que Mateo había muerto, pero también descubrí que me había amado hasta su último aliento. Y ahora, todos estos años después, me doy cuenta de que la espera valió la pena. Cada segundo de esos 13 años valió la pena por la paz que finalmente encontré. A veces, dije, las mejores cosas llegan cuando dejamos de cronometrar el tiempo y simplemente confiamos en que llegarán cuando deban llegar. Exactamente. Y ahora por fin puedo vivir sin esperar. Puedo simplemente ser. La vi alejarse para reunirse con su hijo y su nueva nuera, y sentí una satisfacción profunda en mi pecho. Esta historia, que había comenzado con una carta imposible, había llegado finalmente a su conclusión perfecta. O eso pensaba. Pasaron 3 años más. 3 años durante los cuales la casa en el jardín se llenó de vida exactamente como Gabriel había prometido. Ana quedó embarazada poco después de la boda y pronto nació una niña hermosa a la que llamaron Lucía, en honor a su abuela. 2 años después, llegó un niño al que, por supuesto, llamaron Mateo. El jardín de las promesas cumplidas se convirtió en un lugar lleno de risas infantiles. Los pequeños Lucía y Mateo corrían entre las flores, trepaban a las rocas, jugaban en la galería mientras su padre trabajaba en su taller y su madre enseñaba en la escuela. Lucía, la mayor, se había convertido en abuela y lo llevaba con una gracia que me conmovía. Pasaba horas contándoles historias a sus nietos, llevándolos al jardín, enseñándoles sobre su bisabuelo Mateo y el gran amor que había construido todo lo que ellos ahora disfrutaban. Yo seguía siendo el cartero, aunque ahora tenía un ayudante joven, un muchacho llamado Tomás, que estaba aprendiendo las rutas. Sabía que pronto tendría que retirarme, que mis rodillas no aguantarían mucho más esas subidas y bajadas diarias, pero todavía no estaba listo para dejar ir. Y entonces, un día de octubre, 20 años después de haber entregado aquella primera carta imposible, algo extraordinario sucedió. Estaba en la oficina de correos, ordenando la correspondencia del día, cuando don Eliseo, quien milagrosamente seguía vivo a sus 90 años, me llamó con urgencia. «Ramiro, ven aquí, rápido». Fui hacia él, sintiendo ese hormigueo familiar en la nuca. Don Eliseo sostenía una carta con manos temblorosas, mirándola como si fuera un fantasma. «No puede ser», murmuraba. «No puede ser». «¿Qué pasa, don Eliseo?». Me mostró la carta. El sobre era viejo, muy viejo, amarillento con el tiempo, y la dirección, escrita con tinta negra desvanecida, decía: «Para el cartero que entrega lo imposible, San Vicente del Olvido». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿De dónde salió esto?», pregunté con voz ahogada. «Llegó en el correo de hoy. No tiene matasellos reciente». «De hecho», don Eliseo entrecerró los ojos, «este matasellos es de hace 20 años, de 1956, el mismo año en que llegó la carta para Lucía». «Eso es imposible. Todo en esta historia ha sido imposible, muchacho. ¿Por qué esto sería diferente?». Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la misma letra elegante que había visto en aquella primera carta de Mercedes Oliva. Pero este mensaje era diferente. Para el cartero, mi nombre era Mercedes Oliva. «Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Significa que ambas cartas llegaron, aunque separadas por 2 décadas. Significa que la historia se completó de la manera en que debía completarse. Verás, cuando escribí aquella primera carta para Lucía, sabía que no era suficiente. Sabía que ella necesitaba más que palabras, necesitaba prueba, necesitaba tiempo para sanar antes de poder recibir el resto de la verdad. Así que escribí 2 cartas. La primera para que llegara cuando su hijo tuviera 12 años. La segunda para que llegara 20 años después, cuando el dolor se hubiera transformado en paz, cuando la espera se hubiera convertido en aceptación. Esta segunda carta contiene algo que no incluí en la primera.
algo que Mateo me dio en su lecho de muerte y me hizo prometer que entregaría solo cuando su hijo fuera un hombre adulto, cuando hubiera construido su propia vida, su propia familia. Dentro de este sobre encontrarás un sobre más pequeño, sellado. Es de Mateo para Gabriel. Sus últimas palabras, sus verdaderas últimas palabras, no las que yo traté de reconstruir de memoria. ¿Cómo es posible que exista esta carta si tu padre destruyó todas las páginas del cuaderno? Porque Mateo fue sabio. Antes de dictarme cualquier cosa, escribió una carta final con sus propias manos, cuando todavía tenía fuerza para hacerlo. Me la dio sellada y me hizo prometer que la mantendría escondida, que la enviaría 20 años después del nacimiento de su hijo. Y yo he cumplido mi promesa. He esperado 20 años, guardando esta carta en un lugar seguro, dándole instrucciones a mi sobrina sobre cuándo enviarla si yo no estaba viva para hacerlo. Por favor, entrégala. Completa el círculo. Cumple la última promesa de un hombre que amó tanto que su amor sobrevivió 2 décadas después de su muerte. Con esperanza de que la redención sea posible, Mercedes Oliva. Dentro del sobre principal había, efectivamente, otro sobre más pequeño. Estaba sellado con cera roja y en él estaba escrito con letra diferente, más torpe, como de alguien que escribía con gran dificultad, un solo nombre: Gabriel. Me quedé allí parado, sosteniendo ese sobre, sintiendo el peso de 20 años de espera, 20 años de secretos, 20 años de amor guardado, esperando el momento correcto para ¿Vas a ser entregársela? revelado, preguntó don Eliseo. Por supuesto, respondí. Soy el cartero que entrega lo imposible, ¿no es así? El viejo se rió entre lágrimas. Así es, muchacho, así es. Subí el camino alto, por lo que sentí sería la última vez. Mis rodillas protestaban con cada paso. Mi respiración era más pesada de lo que recordaba. Pero seguí adelante, impulsado por el peso de la carta en mi bolsa y la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegué al jardín de las promesas cumplidas, encontré a toda la familia allí. Lucía estaba sentada en la galería con la pequeña Lucía en su regazo, leyéndole un libro. Ana estaba en el jardín con el pequeño Mateo, enseñándole los nombres de las flores, y Gabriel estaba en su taller, que ahora era una extensión de la casa, trabajando en lo que parecía ser una cuna para bebé. Cuando me vieron, todos sonrieron y me saludaron. Yo era familia para ellos, siempre bienvenido, siempre querido. «Ramiro, qué sorpresa», dijo Gabriel saliendo del taller. «No esperábamos verte hoy». «Tengo una entrega», dije, y algo en mi voz hizo que todos se detuvieran y me miraran. «¿Una entrega?» Lucía se puso de pie, dejando a su nieta en la silla. «¿Para quién?» «Para Gabriel». El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel se acercó lentamente, sus ojos fijos en mi bolsa. «Es otra carta, ¿verdad?», dijo con voz apenas audible. «Otra carta de mi padre». «No exactamente, es la carta. La última, la verdadera última carta que tu padre escribió antes de morir. Le conté todo, sobre la segunda carta de Mercedes, sobre cómo había planeado esto desde el principio, sobre cómo había escondido esta carta final durante 20 años, esperando el momento correcto. Cuando saqué el sobre pequeño y se lo entregué a Gabriel, sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Ana se acercó y puso su mano en su hombro, dándole fuerza. Lucía se cubrió la boca con las manos, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. ¿Puedo abrirla ahora?», preguntó Gabriel mirando a su madre. «Es tu carta, hijo», respondió Lucía con voz quebrada. «Él la escribió para ti». Con cuidado infinito, Gabriel rompió el sello de cera. Dentro había varias hojas de papel cubiertas con una letra torpe y temblorosa, las palabras de un hombre moribundo usando sus últimas fuerzas para escribir a un hijo que nunca conocería. Gabriel comenzó a leer en voz alta, con voz que se quebraba a cada frase. «Mi querido hijo, nunca sabré tu nombre, nunca veré tu rostro, nunca sostendré tu mano o secaré tus lágrimas, o te enseñaré a tallar madera como mi padre me enseñó a mí. Estas son las cosas que me duelen más mientras yazgo aquí, sabiendo que mi tiempo se acaba.
pero quiero que sepas algunas cosas, cosas que son verdaderas, más verdaderas que cualquier otra cosa en este mundo. Primero, eres amado. Desde el momento en que tu madre me dijo que existías, fuiste amado con una intensidad que no sabía que era posible sentir. Cada día que trabajé en esa fábrica horrible, cada noche que caí exhausto en mi cama, pensaba en ti, en enseñarte a leer, en mostrarte las estrellas, en contarte historias, en verte crecer y convertirte en un hombre bueno. Segundo, no soy un héroe. Sé que tu madre tal vez me hará parecer más grande de lo que fui. Pero la verdad es que soy solo un carpintero que cometió errores, que a veces fue impaciente, que no siempre supo qué decir o hacer. Lo único extraordinario que hice en mi vida fue amar a tu madre. Eso es todo. Y resulta que eso fue suficiente. Tercero, cuida de ella. Tu madre es la persona más fuerte que conocerás jamás. Tendrá que criar a un hijo sola en un mundo que la juzgará, que la señalará, que tratará de hacerla sentir vergüenza por algo que fue hermoso. Defiéndela, protégela, hazla sentir orgullosa, porque ella merece el mundo entero. Cuarto, vive plenamente. No desperdicies tu vida tratando de ser yo o viviendo en mi sombra. Yo ya tuve mi tiempo corto como fue. Ahora es tu turno. Enamórate, comete errores, construye cosas, destruye cosas, ríe, llora. Vive con pasión, con propósito, con alegría. Y cuando tengas tus propios hijos algún día, abrázalos fuerte y diles cuánto los amas cada día, porque nunca sabemos cuánto tiempo tendremos. Quinto, el terreno baldío. Sé que tu madre te habrá contado sobre él. Es nuestro lugar, el lugar donde comenzó nuestro futuro, aunque ese futuro tomó un camino diferente del que imaginamos. Algún día, cuando seas un hombre, construye algo allí. No por mí, sino por ti. Hazlo tuyo, llénalo de vida. Transforma ese lugar de espera en un lugar de celebración. Y finalmente, una petición. Cuando tengas tu propio hijo algún día, si es varón, considerarías llamarlo Mateo, no por obligación, sino solo si sientes que es correcto. Me gustaría pensar que mi nombre continuará, que de alguna manera seguiré viviendo en las generaciones que vienen. Me estoy debilitando ahora. La enfermera dice que es hora de descansar, pero no quiero descansar. Quiero seguir escribiendo. Quiero decirte 1.000.000 de cosas más. Quiero darte consejos sobre cómo cortejar a una mujer, cómo construir una mesa que dure 100 años, cómo saber cuándo una promesa vale la pena mantener. Pero el tiempo se acaba, como siempre lo hace. Así que déjame terminar con esto. Hijo mío, niño que nunca conoceré, hombre en quien te convertirás. Eres mi esperanza, eres mi legado. Eres la prueba de que incluso cuando las cosas no salen como planeamos, el amor encuentra su camino. Vives porque tu madre y yo nos amamos con una intensidad que desafiaba toda lógica. Y eso es algo hermoso. Sé bueno, sé valiente, sé amable. Y cuando mires las estrellas por la noche, sabe que yo estoy allí, en alguna parte, mirándote con orgullo Tu infinito, padre. que te amará por toda la eternidad. Mateo Vargas. El silencio que siguió fue sagrado. Gabriel sostenía las páginas contra su pecho, llorando abiertamente. Ana lloraba también, abrazándolo fuertemente. Lucía había caído de rodillas, sus manos juntas como en oración, murmurando algo que no pude escuchar, y los niños, la pequeña Lucía y el pequeño Mateo, estaban quietos, sintiendo de alguna manera la importancia del momento incluso si no entendían completamente qué estaba pasando. Después de un largo rato, Gabriel se acercó a la piedra conmemorativa de su padre. Se arrodilló frente a ella, todavía sosteniendo la carta, y habló con voz ronca. «Papá, si puedes oírme, quiero que sepas algo. Cumplí todo lo que me pediste. Cuidé de mamá. Viví plenamente. Construí algo en nuestro terreno. Me enamoré. Tuve hijos. Y sí, su voz se quebró. Sí, llamé a mi hijo Mateo. Por ti. Porque quería que tu nombre continuara, porque quería que supieras que importaste, que tu vida tuvo significado, que tu amor cambió el mundo.
Se dio vuelta hacia su hijo, el pequeño Mateo de 2 años, que lo miraba con ojos curiosos. Lo levantó en sus brazos y caminó hacia la piedra. «Mateo», le dijo suavemente al niño, «este es tu bisabuelo. También se llamaba Mateo. Era carpintero como yo. Amaba a su familia, como yo te amo a ti. Y aunque murió mucho antes de que nacieras, su amor te rodea cada día. Está en esta casa que construimos. Está en este jardín donde juegas. Está en el nombre que llevas. Está en todo». El niño, sin entender completamente, puso su manita sobre la piedra. Y en ese momento, justo en ese momento, una brisa suave sopló a través del jardín, moviendo las flores, haciendo susurrar las hojas, llevando con ella el olor dulce de la tierra y la vida. Si aún estás siguiendo esta historia, si has llegado hasta este punto, quiero agradecerte. Porque estas historias necesitan testigos, necesitan personas que crean en el amor verdadero, en las promesas cumplidas, en los milagros pequeños que suceden cada día si tenemos ojos para verlos. Comparte esta historia, cuéntasela a alguien que necesite recordar que la esperanza es real. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal, porque el pueblo está lleno de ellas, y yo seguiré contándolas mientras tenga aliento. Esa noche, antes de bajar del jardín por última vez, Gabriel me llamó aparte. «Ramiro», dijo poniéndome una mano en el hombro, «has sido parte de nuestra familia durante 20 años. Has traído cada pieza de esta historia. La primera carta, el cuaderno de Mercedes y ahora esta última carta de mi padre. Sin ti, nada de esto habría sido posible». «Solo hice mi trabajo», respondí, pero él negó con la cabeza. «Hiciste más que tu trabajo. Fuiste el hilo que conectó todos estos momentos. Fuiste el guardián de la historia y por eso», sacó algo de su bolsillo, «por eso quiero darte esto». Era una llave de madera tallada, hermosa, con intrincados diseños de pájaros y flores. «Es la llave de esta casa», explicó. «No la necesitamos para abrir puertas, es solo simbólica, pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí. Esta es tu casa tanto como es la nuestra. Eres parte de esta familia, siempre lo serás». Tomé la llave con manos temblorosas, sintiendo su peso, su significado. No era solo un pedazo de madera tallada, era un símbolo de pertenencia, de amor, de familia elegida. «No sé qué decir», murmuré. «No tienes que decir nada. Solo sé que cuando te retires, cuando ya no seas el cartero oficial del pueblo, todavía tendrás un propósito. Serás el guardián de esta historia, el que la cuenta a las nuevas generaciones, el que se asegura de que nunca olvidemos lo que el amor verdadero puede lograr». Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa, me senté en mi silla favorita junto a la ventana y miré la llave que Gabriel me había dado. La sostuve contra la luz de la luna, viendo cómo los tallados proyectaban sombras intrincadas en la pared, y en ese momento entendí algo fundamental. Mi vida no había sido pequeña, no había sido insignificante. Durante más de 20 años había sido el portador de historias, el conector de vidas, el mensajero de esperanza. Había cambiado el curso de una familia entera al tener el coraje de entregar una carta imposible. ¿Cuántas otras cartas había entregado en mi vida? Miles, decenas de miles, y cada una de ellas había llevado algo: noticias, amor, dolor, esperanza, cierre. Cada una había sido importante para alguien, y aunque no conocía todas las historias detrás de cada sobre, sabía que había hecho una diferencia. Me retiré 6 meses después. Fue difícil entregar mi bolsa de cuero a Tomás, el joven que había estado entrenando, pero sabía que era el momento correcto. Mis rodillas apenas podían con los caminos, y cada vez me costaba más recordar todas las rutas. Pero la jubilación no significó el fin. Gabriel tenía razón. Mi nuevo propósito era ser el guardián de la historia. Los niños del pueblo empezaron a venir a visitarme, especialmente los que iban a la escuela de Ana. Yo les contaba la historia de Lucía y Mateo, del amor que sobrevivió a la muerte, de las promesas que se cumplieron contra toda probabilidad. Les mostraba el pájaro de madera que Gabriel había tallado para mí tantos años atrás.
Les enseñaba la llave de la casa del jardín, y cada vez que contaba la historia, veía cómo sus ojos se iluminaban, veía cómo algo se movía en sus corazones. Veía cómo comenzaban a creer que el amor verdadero existía, que las promesas importaban, que la esperanza era real. Lucía me visitaba a menudo también. Ahora era una anciana de 65 años, con el pelo completamente blanco y la cara llena de arrugas, pero sus ojos todavía brillaban con esa luz que había visto la primera vez que la encontré en el terreno baldío. Un día, mientras tomábamos té en mi portal, me preguntó: ¿crees en el destino, Ramiro? No sé, respondí honestamente. ¿Por qué lo preguntas? Porque pienso en todas las cosas que tuvieron que salir exactamente bien para que esta historia se desarrollara como lo hizo. Mercedes tuvo que tener el coraje de escribir esas cartas. Tú tuviste que tener el coraje de entregarlas. Yo tuve que tener la fe de seguir esperando. Gabriel tuvo que crecer siendo un buen hombre. Ana tuvo que venir a nuestro pueblo exactamente cuando lo hizo. ¿Cuáles son las probabilidades de que todo eso sucediera exactamente así? Pequeñas, admití. Exactamente, tan pequeñas que casi parecen imposibles, y sin embargo, sucedió. Así que tal vez existe algo más grande que nosotros guiando estas cosas. Tal vez el amor verdadero tiene una manera de crear su propio destino. O tal vez, sugerí, simplemente hicimos las elecciones correctas en los momentos correctos. Tú elegiste creer. Mercedes eligió finalmente ser valiente. Ese camino. Gabriel eligió honrar a su padre. Pequeñas elecciones que se sumaron para crear algo extraordinario. Lucía sonrió y asintió. Tal vez ambas cosas son verdad. Tal vez el destino nos presenta las oportunidades, pero nosotros tenemos que tener el coraje de tomarlas. Pasamos el resto de la tarde en silencio cómodo, viendo el pueblo a nuestros pies, pensando en todas las historias que contenía, todas las cartas que aún no habían sido escritas, todos los amores que estaban comenzando, todos los finales que estaban llegando. Han pasado 10 años desde que me retiré. Tengo ahora 65 años, la misma edad que Mateo habría tenido si hubiera vivido. Es extraño pensar en eso. El jardín de las promesas cumplidas sigue siendo el corazón del pueblo. Gabriel y Ana ahora tienen 4 hijos, y la casa siempre está llena de ruido y vida. Lucía, ahora de 75 años, pasa la mayoría de sus días allí, rodeada de nietos, feliz de una manera que nunca pensé que sería posible cuando la encontré llorando entre las rocas hace tantos años. Pero algo cambió el mes pasado, algo que me hizo darme cuenta de que incluso las historias que parecen terminadas a veces tienen un capítulo más. Lucía enfermó. No fue nada dramático, solo la edad alcanzándola finalmente. Se debilitó gradualmente. Su respiración se volvió más trabajosa, sus días más cortos. Los doctores dijeron que era cuestión de tiempo. Una tarde, Gabriel vino a buscarme. «Mamá quiere verte», dijo. «Dice que hay algo que necesita decirte». Fui con él inmediatamente al jardín. Lucía estaba en su cama, que habían puesto en la galería para que pudiera ver las flores una última vez. Estaba pálida, frágil, pero sus ojos todavía tenían ese brillo que conocía tan bien. «Ramiro», dijo con voz débil cuando me vio, «mi querido amigo». «Estoy aquí, Lucía», dije, sentándome en la silla junto a su cama y tomando su mano. «Estoy lista», susurró. «Estoy lista para ir con él. Después de todos estos años, finalmente voy a ver a Mateo de nuevo». «No digas eso», dije, aunque sabía que era inútil. «Todavía tienes tiempo». Ella sonrió suavemente. «He tenido toda una vida hermosa. Vi a mi hijo crecer y convertirse en un hombre extraordinario. Conocí a mis nietos. Vi cómo el terreno baldío donde esperé durante años se convirtió en un jardín lleno de vida. Recibí las cartas que cambió todo. Tuve paz, tuve cierre. Y ahora estoy lista para la siguiente aventura. Pero antes de irme, necesito agradecerte. Necesito que sepas que fuiste más que un cartero para mí. Fuiste el ángel que Dios envió cuando más lo necesitaba. Fuiste el puente entre mi pasado y mi futuro. Fuiste mi amigo. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Y tú fuiste mi maestra.
respondí. Me enseñaste que la fe vale la pena, que la esperanza no es ingenua, que el amor verdaderamente puede trascender cualquier cosa. Ramiro, ¿me harías un último favor? Lo que sea. Cuando me vaya, quiero que escribas nuestra historia, toda la historia, desde el principio hasta el fin. Quiero que se la cuentes al mundo. Para que otros sepan que no están locos por creer, para que otros sepan que esperar vale la pena, para que otros sepan que las promesas se cumplen. Lo haré, prometí, lo juro. Ella cerró los ojos con una sonrisa en los labios. Gracias por todo. Lucía murió 2 días después, en paz, rodeada de su familia. Su último suspiro fue suave, como el viento que siempre soplaba en el jardín que había creado. La enterraron junto a la piedra conmemorativa de Mateo. No en un ataúd separado, sino en un lugar donde su nombre fue agregado a la piedra junto al de él. Mateo Vargas y Lucía Moreno, unidos en vida por el amor, en muerte por la eternidad. Sus promesas se cumplieron. El funeral fue el más grande que el pueblo había visto. Cientos de personas vinieron, no solo de San Vicente, sino de pueblos vecinos, personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Lucía y Mateo, personas que habían encontrado esperanza en el jardín de las promesas cumplidas. Y después, cuando todos se habían ido, cuando solo quedábamos Gabriel, Ana, los niños y yo, algo extraordinario sucedió. El pequeño Mateo, ahora de 12 años, la misma edad que Gabriel tenía cuando yo entregué la primera carta, se acercó a la piedra conmemorativa con algo en sus manos. Bisabuelo Mateo, bisabuela Lucía, dijo con voz clara, les escribí una carta. Es mi promesa para ustedes. Prometo continuar su legado. Prometo amar tan completamente como ustedes amaron. Prometo cumplir mis promesas como ustedes cumplieron las suyas. Prometo que su historia nunca será olvidada. Colocó la carta en el espacio donde habían guardado todas las otras cartas a lo largo de los años. Y mientras lo hacía, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el jardín con luz dorada. Era el cierre perfecto. El círculo se había completado. Una nueva generación había tomado el testigo, prometiendo llevar adelante el legado de amor y esperanza que Mateo y Lucía habían comenzado tantos años atrás. Estoy escribiendo esto ahora, en mi casa pequeña, en el borde del pueblo. Tengo 66 años, y mis manos ya no son tan firmes como eran. Pero necesitaba cumplir mi promesa a Lucía. Necesitaba contar esta historia, porque ella tenía razón. El mundo necesita saber que el amor verdadero existe, que las promesas se pueden cumplir incluso después de la muerte, que la espera no es en vano, que la fe vale la pena. He sido cartero durante más de 30 años. He entregado decenas de miles de cartas. Pero solo una cambió el curso de una vida, de una familia, de todo un pueblo. Solo una me enseñó que mi trabajo no era simplemente mover papel de un lugar a otro. Era ser el guardián de esperanza, el portador de verdad, el conector de corazones. Si has llegado hasta aquí, si has seguido esta historia desde el principio hasta el fin, gracias. Gracias por ser testigo. Gracias por creer. Gracias por recordar que incluso en un mundo que a veces parece desesperanzador, existen historias como esta. Y si alguna vez te encuentras esperando algo que parece imposible, recuerda a Lucía. Recuerda que esperó 13 años por una carta que el mundo le decía que nunca llegaría. Y cuando finalmente llegó, trajo no solo respuestas, sino paz, cierre y la certeza de que su fe no había sido en vano. Tal vez tú también estás esperando algo, una carta, una respuesta, un milagro. Y tal vez, como Lucía, tu espera se siente imposiblemente larga. Pero no te rindas, porque las mejores cosas de la vida llegan cuando dejamos de cronometrar el tiempo y simplemente confiamos en que llegarán cuando deban llegar. Y cuando lleguen, cuando finalmente lleguen, valdrá cada segundo de la espera. Esta es la historia de una carta imposible, de un amor que desafió la muerte, de una promesa que se cumplió a través de décadas. Esta es la historia del terreno baldío que se convirtió en jardín, de la espera que se convirtió en paz,
de la desesperanza que se transformó en alegría. Esta es la historia de Lucía y Mateo, y también es mi historia. La historia de un cartero que aprendió que a veces las cartas que entregamos no son solo papel y tinta. Son puentes entre corazones, son respuestas a oraciones, son milagros disfrazados. Yo soy Ramiro, el cartero de San Vicente del Olvido, y esta ha sido mi historia. Gracias por escuchar, gracias por creer, y si esta historia te ha movido, si ha tocado tu corazón de alguna manera, compártela. Cuéntasela a alguien que necesite recordar que el amor verdadero existe. Suscríbete al canal para más historias del pueblo. Déjame en los comentarios qué te hizo sentir, qué te hizo pensar, qué promesas llevas en tu propio corazón. Porque al final, todos somos como Lucía, todos estamos esperando algo, y todos merecemos que nuestras promesas se cumplan.